quiero continuar con la siguiente diapositiva. Dice allí, los vocablos hebreos y griegos de la Biblia que hablan acerca del pecado. Yo le mencionaba al principio de la clase, al principio de la primera sesión, que la palabra amartiología o la palabra pecado con sus variaciones o las diferentes palabras que hay para hablar del pecado en la Biblia son 8 en el Antiguo Testamento, como usted ve aquí abajo, y 12 en el Nuevo Testamento, que las veremos más adelante. La veremos más adelante. Entonces, el concepto del pecado a la luz de la Biblia se da en su base al estudio de las palabras usadas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para definir lo que es el pecado. Para definir lo que es el pecado. ¿Amén? Entonces, bajo ese punto de vista, bajo esa perspectiva, podemos ver, vamos a ir analizando, perdón, las 8 palabras en el Antiguo Testamento. Luego tendremos, si el tiempo nos da, las diferentes palabras en el Nuevo Testamento, o si no, ya lo veremos en la semana que viene. Por lo pronto, vamos a ver las palabras en el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, pasamos a la primera palabra, que es la palabra, se escribe chata, pero se pronuncia chata, como si fuera SH, ¿no? Se pronuncia chata, aunque se habla, se escribe chata, ¿ya? Ahora, la palabra chata en el hebreo traduce errar al blanco, algo similar a amartía, pero traduce errar al blanco. ¿Cuál es el detalle con errar al blanco? Que es lo mismo que se aplica en amartía. Cuando hablamos de errar el blanco, hablamos de que la persona debía tener por definición hacer algo correcto, mas sin embargo, no fue el blanco, sino que se desvió. Esto, dicho sea de paso, me hace recordar varias cosas. Por ejemplo, si recordamos un poco lo que dice la diapositiva anterior, ya, dice aquí, ¿no? A su vez, el griego clásico, la palabra amartía, expresa la idea de hierro. Pero cuando se expresa la idea de hierro, se habla de errar intencionalmente, no por ignorancia o no por algo fortuito, sino intencionalmente. Ahora, la palabra amartía también habla acerca de, se nota, perdón, la palabra amartía, o el que traduce errar al blanco, permítame regresar dos diapositivas más. La palabra amartía que usted ve aquí, amartía, aparece en un escrito que se llama La Poética de Aristóteles. Ya, escúcheme con mucha atención. La palabra amartía aparece en un libro llamado La Poética de Aristóteles, si no me equivoco, La Poética de Aristóteles, en el cual se describe se describe a la amartía como el error trágico, que comete una persona. ¿En qué sentido? En el sentido de que sabiendo que debía hacer el bien, comete el mal. Entonces, esto como dato, ¿no? Que amartía aparece en la Poética de Aristóteles y que describe el error trágico que hace el personaje de la Poética de Aristóteles, el cual el error trágico en que incurre el héroe de la Poética de Aristóteles, el cual cuando sabía que debía hacer el bien, simplemente no lo hizo. Ahora, ¿por qué le mencioné esto? Porque lleva la misma idea con la palabra chata o chata. Lleva la misma idea con la palabra chata, que traduce errar el blanco. Entonces, esta palabra chata se emplea acerca del mal moral, de la idolatría y de los pecados ceremoniales, ¿no? En ese sentido, tenemos citas bíblicas. Se refiere al mal moral. Y veamos brevemente Éxodo 20:20. Vamos a tratar de ver rápidamente con la Biblia. Ahora, le voy a pedir de favor,
Muy bien. Por ejemplo, mi hermana Odalis, que me está escuchando, mi hermana Odalis, el segundo punto que habla del término Ra, por favor tenga encontrado el versículo de Lucas, Lucas 11:27. Lucas 11:27. Cuando yo le dé el paso a mi hermano Odalis, usted va a hablar y va a leer el versículo. Y, y voy a ir mencionando a cada uno. De hecho, ya los voy a ir mencionando. Los que tengo aquí al alcance, mis hermanos, por favor, anoten los versículos que les voy a mencionar. Por favor. Mi hermana Odalis ya le di el versículo de Lucas 11:27. Mi hermana Marcela, mi hermana Marcela, Primera de Reyes 12:19. A pesar que ustedes tienen, si ha descargado el material, lo debe tener impreso y ahí debe tener versículos por si acaso. Si no, pues, ¿cómo se llama? Escríbalo. Mi hermana Marcela, Primera de Reyes 12:19. Mi hermana Shirley, primer libro de Samuel 3:13. Primer libro de Samuel 3:13. Mi hermana Ginger, Isaías 28:7. Repito, mi hermana Ginger, Isaías 28:7. Mi hermana Wendy, la palabra, perdón, mi hermana Wendy, el Levítico 4:13. Levítico 4:13, ¿ya? Levítico 4:13. Mi hermana Priscila, el versículo de Éxodo 22:13. Mi hermana Priscila, el versículo de Éxodo 2:13. Cuando yo le diga, usted lo lee. Mi hermano René, Números 15:22. Mi hermano René, Números 15:22. Son más citas bíblicas, pero por ahora solamente voy a leer una por cada punto por motivo de factor tiempo. Espero que hayan anotado sus citas bíblicas porque ya vamos a, cuando le dé el pase, usted lo va a decir. Muy bien. La primera palabra que estamos viendo, regresamos. La primera palabra que estamos viendo es la palabra shata, ¿ya? Se emplea para acercarse al mal moral, idolatría y los pecados ceremoniales. Vemos en Éxodo 20:20, Éxodo 20:20, Éxodo 20:20, dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis, para que su temor esté delante de vosotros y para que no pequéis. Y ahí nosotros vemos ya la palabra hebrea shata, que significa errar el blanco, y ahí aplica, ojo, ahí aplica al versículo de Éxodo 20:20, cuando Moisés le dice al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros y para que no pequéis, ojo, para que no pequéis. Y ahí aparece la palabra shata, que implica el hecho de errar el blanco. Luego tenemos la palabra ra. La palabra ra. A ver, a la persona que le pedí que lea el versículo, por favor, léalo ya. Oh, cierto. Ya recordé algo. Bueno, cierto. Pido disculpas. De verdad, mi hermano Dalis, le pido disculpas. Recién ahorita recordé algo. Le pido mil disculpas, hermano. Muy bien. Yo voy a leer el versículo de Lucas 11:27. De Lucas 11:27. Para mis hermanos que están escuchando, el detalle con nuestro hermano Dalis es que tiene un pequeño problema en micrófono por el motivo por el cual no puede reproducir audio. Y justo ahorita se me pasó por alto y por eso lo mencioné.
Por eso le dije que ya lo leyera y ahorita lo acabo de recordar. Le pido perdón, mi hermano Dalis, por haberle hecho pasar un mal rato, si acaso. Bueno, Lucas 11:27. Lucas 11:27 dice la siguiente manera. La siguiente manera. Mientras él decía estas cosas, eh, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Bueno, le pido disculpas. Vamos a leer Génesis 3:5. Vamos a leer Génesis 3:5. Génesis 3:5 dice, perdón, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5, sino que el día que comáis, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. La palabra mal es la palabra hebrea ra, ya. Se traduce como la palabra mal, dice allí, y lleva en sí la idea básica de romper o de arruinar. Entonces, ahí entendemos, ¿no? Conociendo el bien y el mal, pero cuando el escritor sagrado puso la palabra ra, dando a entender que lo que iba a hacer Eva al cometer el pecado iba a arruinar lo que Dios había hecho. Para que usted entienda lo grave que fue el pecado que cometió Adán y Eva, ¿no? Sabiendo el bien y el mal, conociendo lo bueno, y aparece, repito, la palabra ra, que es mal, y que lleva en sí la idea básica de romper o de arruinar. ¿Ya? Ahora, esta palabra ra también indica como algo lujurioso, como algo moralmente incorrecto, que también aplica al estudio de Génesis 3:5. También aplica, ¿por qué? Porque lo que hizo Eva fue moralmente incorrecto. ¿En qué sentido? Eva sabía que no debía comer. Pero sin embargo, en el versículo 6 ya se dice que Eva lo vio como algo codiciable y que por ende debía entonces eh, eh, hacerlo, pero moralmente no debía hacerlo, ¿no? Esto es como en el caso de muchas personas que saben que lo que están haciendo está mal, mas sin embargo lo van a hacer. Moralmente no lo deben hacer, pero lo quieren hacer. Ahora, luego tenemos la palabra pasha. La base bíblica para la palabra pasha es el primer libro de Reyes 12:19. A alguien yo le mencioné la cita bíblica, por favor, léala. Amén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Amén. Muy bien. Como dice allí el significado, pasha, la idea de esta palabra es rebelarse, aunque también generalmente se traduce como transgresión. Y escuchamos hace un momento la cita bíblica que usted la está leyendo, primer libro de Reyes 2:19, dice, así se apartó Israel de la casa de David hasta el día de hoy. Hablamos de una rebelión. Hablamos de una rebelión. Ahora, hay un trasfondo histórico para esta rebelión, claro está. Cuando Roboam impuso demasiados impuestos a todo el territorio de Israel, o iba a imponer impuestos al territorio de Israel, recordemos que Roboam sucedió en el trono a Salomón, su padre. Entonces, Roboam iba a cargar de muchos impuestos al pueblo de Israel. Entonces, en ese sentido, mis queridos hermanos, en ese sentido, lo que debía hacer, Israel era, bueno, a la final orar, clamar a Dios para que Dios cambie la manera de pensar. Pero ¿qué hizo Israel? Se rebeló, se separó. ¿No le parece familiar que cuando hay hermanos que no están de acuerdo con algo que a ellos no les parece correcto, se rebelan y se apartan? Oiga, usted dirá, pero hermano, usted acaba de decir que Roboam iba a colocar más impuestos. Sí, es verdad,
Él pensaba cargar o poner más cargas sobre el pueblo. Recordemos también que a veces las cargas nos motivan a orar o nos impulsan a orar, ¿ya? Bueno, eh, pero la palabra pasha lleva en sí la idea de rebelión o de transgresión. Muy bien, la palabra agón o agón, la base bíblica, primer libro de Samuel 3:13, la persona a quien le pedí que lo lea, por favor, léalo. Amén. Amén. A mí me toca, ¿no? ¿Sí? Ya, primera de Samuel 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, a Dios, y él no los ha estorbado. Discúlpenme que me demoré. Amén, hermano. Muy bien. La palabra agón incluye la idea de iniquidad. Y la cita bíblica que se leyó fue una palabra de juicio que Dios, a través del profeta Samuel o del joven Samuel, le da al sacerdote Elí. Por la iniquidad y la iniquidad y la transgresión que habían cometido los hijos de Elí y porque porque el sacerdote Elí no le había estorbado. Recordemos los nombres de los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Finees. Entonces, Ofni y Finees no habían cambiado su conducta, seguían en su pecado. Entonces, la palabra agón o agón nos hace la idea, nos lleva a la idea de iniquidad y de culpabilidad. Esto relacionado con el pensamiento hebreo. Esto relacionado con el pensamiento hebreo. Entonces, bajo ese punto de vista, mis hermanos, simplemente tener presente que basándonos en el versículo bíblico, esta palabra en el original hebreo denotaba la idea de que había iniquidad, de que había un pecado y no solamente había pecado, sino que había una culpa o había que pagar la culpa por ese pecado. Muy bien, la palabra shagag que tiene su base bíblica en Isaías 28:7. A la persona que lo lea, por favor. Isaías 28:7. Pero también estos erraron con el vino y con sidra, se entontecieron, el sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión y tropezaron en el juicio. Amén. Amén. Bien, hermano, yo le mencionaba hace un momento, al principio de la primera clase, que el video va a ser subido a YouTube. Así que suscríbete y dale like. Bien. Mi hermano, le voy a pedir de favor en el amor de Cristo. Si usted puede, al momento de leer el versículo, abrir la cámara, ábrala por favor para poder verle, porque mis hermanos, lo que ocurre es que usted va a salir en YouTube, hermano. Vamos a hacerle famoso. ¿Ya? Hacerle famoso. Ahora, bueno, gloria a Dios por los quienes lo han hecho, por quien puede hacerlo. Sobre todo el momento de leer el versículo bíblico, pues era bueno que ayer abriera, la cámara para que usted pueda aparecer. No hay ningún problema, hermano. Muchas gracias y repito, suscríbete y dale like. La página se llama Clases Virtuales del Seminario Teológico Fabita. Repito, Clases Virtuales del Seminario Teológico Fabita. Te la puedes buscar. Todavía no hay muchos videos, ya vamos a ir subiendo poco a poco. Clases Virtuales del Seminario Teológico Fabita, ¿ya? Y salen los videos de su servidor, pero ya vamos a ver cómo hacemos para ver si a la final el pastor Mauro se hace su canal y él sale en su video también. Una pequeña bromita, ¿amén? Muy bien. A ver, ya mi hermana leyó Isaías 28:7, la palabra hebrea shagag. La palabra hebrea shagag. ¿Qué implica esta palabra? Implica descarriarse o errar. Y en una parte del versículo, mi hermana dijo que el profeta erró, que el sacerdote erró. Vamos a leer,
28:7. Pero también estos erraron, Shagag, con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron, de nuevo, Shagag, con sidra. Fueron trastornados por el vino. Se aturdieron como la sidra. Erraron, una vez más la palabra Shagag, en la visión. Erraron en la visión, tropezaron en el juicio. La idea de errar o de descarriarse que menciona Isaías 28:7 es en el sentido de cómo lo hace una oveja o cómo se descarría un borracho. ¿Cómo se descarría una oveja o un borracho? A ver, yo no sé quién haya tomado alcohol en su antigua vida antes de Cristo. Yo no, gracias a Dios, de la que nos salvamos. Bueno, pero si usted en algún momento experimentó lo que es una borrachera o algo, el alcohol es un alucinógeno, es una droga alucinógena que te hace perder, ¿cómo le diré? No digo que le hace, no pierde el sentido común, ya, no pierde el sentido común, está consciente de lo que hace, pero esa droga, ese alucinógeno lo domina, ya. En ese sentido, como el alcohol lo está dominando, aunque él sabe que lo está haciendo, que lo que va a hacer está haciendo mal, lo hace a propósito, so pretexto del alcohol que domina su cuerpo. Por eso es que Pablo dice, no te embriagues con vino, porque en el cual hay disolución, ya. ¿Por qué? Porque al rato de la hora te descarrías a propósito. Eso es lo que está diciendo el término Shagag, ¿no? Es raro descarriarse. Isaías 28:7, como lo hace un borracho, como lo hace una oveja. Oiga, una de las cualidades de la oveja, y algo que vimos en las ovejas en la materia anterior, es que las ovejas se pierden nomás. Las ovejas se pierden rápidamente. Entonces, y eso si usted lo aplica a la vida espiritual, ya entiende por qué muchos cristianos se han separado, se han perdido de los caminos del Señor. Y que Dios nos guarde y Dios nos ayude también. Bendito sea el Señor. Pues muy bien, ¿ya? Descarriarse como lo hace el borracho, ¿ya? Ahora, dice allí, se refiere al error del cual fue responsable el que lo cometió, porque en la ley implica que el que descarría tenía la responsabilidad de conocer lo que la ley mandaba. Se refiere al error del cual fue responsable el que lo cometió. ¿Por qué? Porque la ley implica que el que se descarría tenía la responsabilidad de conocer lo que la ley mandaba. Amén. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, nosotros vemos el término Shagag, que significa, vuelvo y repito, errar o descarriarse como lo hace un borracho. ¿No? Nunca un borracho le va a caminar bien una línea, ¿no? Y el borracho acusa su borrachera, para hacer lo que hace. Lo mismo la persona que comete pecado. Se descarría a propósito, sabiendo que lo está haciendo mal. Esta es la razón por la que usted escucha mucha gente que dice, es que no depende de mí, es que ya no es mi culpa. Yo, malo que lo diga, pero como dice una música no cristiana, si Dios me hizo así, ¿qué puedo yo hacer? Cambiar no podré, ni tampoco quiero, dice la música. El quien la haya escuchado, ¿no? Si Dios me hizo así, dice el cantante, ¿qué puedo yo hacer? No, por partes. En primer lugar, Eclesiastés declara y dice que Dios hizo al hombre recto. Ezequiel 7:29. Dios hizo al hombre recto, pero el hombre fue tras su propia perversidad. ¿Ya? Y luego la música dice, cambiar no podré, y ojo, ni tampoco quiero. Entonces, esta persona que canta, o bueno, el que canta y el que toma para sí la letra de esa música, lo que está diciendo es, lo que hago, lo hago porque yo soy así. Y si soy así, ya no es mi culpa, porque así nací, así me criaron, así me formaron, así me hicieron mis padres.
Y este es el argumento que mucha gente utiliza para luego decir que si son malos, que por ejemplo, padres que maltratan a sus hijos y no le dan un castigo, le dan es la paliza brutal y acusan diciendo, es que a mí me hizo así, mi papá, mi mamá me hizo así, pues así me criaron y no me he muerto. Así me criaron y no me he muerto. Con un par de, decía un pastor amigo mío, con un par de bejucacitos que te dé, no te vas a morir. Par de bejucacitos, o sea, bejuco pequeño. Par de bejucacitos que te pegue, no te vas a morir, decía él. ¿No? Luego, pero en esta palabra shagak, que implica errar o descarriarse, vemos que, bueno, la persona lo hace intencionalmente. La palabra asham, a quien le toque, por favor. Amén. Levítico 4:13. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables. Amén. Entonces, la palabra asham denota culpabilidad delante de Dios. En este sentido, designa las ofrendas por la culpa y el pecado e incluye la culpa intencional como la no intencional. De allí que se tomó la lectura de esa palabra, ¿no? Y esta palabra sham, según el pasaje que dimos lectura, enseña que el pueblo tiene cierta culpabilidad delante de Dios. Por eso lo ofrenda por el pecado. Y habla la culpa intencional como no intencional. Lo que vimos hace un momento, ¿no? En el significado de shagag. En ese sentido, la ley implicaba que el que se descarriaba tenía la responsabilidad de conocer lo que la ley mandaba. Entonces, en este sentido, también vemos que la culpa puede ser intencional. Algo que hacía de manera intencional como no intencional. Y en este sentido, lo no intencional aplica un punto de vista que hay que acotarlo. Alguien dirá, pero hermano, ¿qué pasaba con la gente que no conocía la ley? ¿Qué pasaba con la gente que no sabía la ley? Pues bien, la conciencia, bueno, por lo general la gente se toca la mente para hablar de la conciencia. La conciencia te indica qué está bien y qué no está bien hacer. Entonces, eso implica la palabra asham. Seguimos, la siguiente palabra, la palabra rasha. La palabra rasha. A quien corresponda leer esta palabra rasha, por favor. Se me fue el lector. ¿Nadie le toca? Sí, amén. Amén. Léalo. ¿Cuál era? Éxodo 2:13, Crono. Amén. Dice, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Amén. Entonces, en este sentido, la palabra rasha, repito, significa o implica lo malo, lo opuesto a lo justo. Y el contexto de este versículo implica que Moisés, el joven Moisés, había visto cómo estaban peleando sus coterráneos, por decirlo así, ¿no? La gente de su propia raza, los israelitas. Y en este sentido, también este versículo implica la palabra rasha porque significa lo que es opuesto a lo justo. Obviamente lo justo era que ellos no estuvieran riñendo, sin embargo, ellos lo hicieron por ende, pues bien. En este sentido, aparece rasha. Por último, para terminar, porque estamos quedándonos ya con el tiempo justo, la palabra ta'a. La palabra ta'a. ¿A quién le pedí la cita bíblica de número 15:22? Por favor, que la lea. A nadie le pedí números 15:22. Bueno, alguien que lo pueda leer, por favor. Amén. Léalo. Y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés. Muy bien, en cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que le mandé a mi siervo Moisés. ¿Qué significa la palabra ta'a?
significa extraviarse o descarriarse. Ojo, esto hay que entenderlo. Significa descarriarse en el sentido premeditado, no accidental. Por eso las palabras del Señor a Moisés. Porque ya está hablando de un pecado, está hablando de algo que lo quiere hacer a propósito, que lo quiere hacer a propósito, lo quiere hacer a propósito, no lo quiere hacer, no es que fue, como dice vulgarmente por allí, se le chispoteó, sino que lo hizo a propósito. Amén. Bien, mis queridos hermanos, le damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de poder estar aquí en esta reunión. Pues bien, damos la gloria al Señor, damos por terminado ya esta reunión, esta sala, falta un poquito más de 2 minutos, pero lo voy a hacer de manera general. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde, los fortalezca. Mire, hermano, el gobierno dictaminó que tal vez para el 4 de mayo se haga este periodo de distanciamiento social, que es lo que, si usted se da cuenta, lo que el pueblo ecuatoriano ha estado haciendo en plena época de cuarentena, porque igual la gente ha estado saliendo en cuarentena, algunos tomando las precauciones debidas al caso, otros no. Entonces, no le podemos garantizar si a partir del 4 de mayo tengamos clases presenciales. No lo sé, el pastor Mauro no nos ha dicho nada. Yo personalmente hablando, me atrevo a decir que no. Es mi apreciación. ¿Por qué? Por lo que hay que precautelar. Hay mucho que precautelar, mis queridos hermanos. Tal vez para quienes tengamos que trabajar ya tengamos más libertad para trabajar, pero mucha precaución. Y yo lo que veo por lo pronto, vamos a tener que seguir con las clases virtuales. Como le decía a mis hermanos, usted tiene, si usted ha descargado el sílabo, ahí tiene el correo electrónico, las tareas que se le haya de pedir, la envía al correo electrónico. Las que, si no tiene correo electrónico, no tiene cómo hacerlo, mis hermanos, pues simplemente usted le toma la foto y me manda la foto por WhatsApp. Amén. Saludos, mis hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes. Amén. Dios bendiga. Dios los bendiga. Amén, bendiciones.